efectivamente la idea que hay países, grandes países como Argentina, Brasil, Venezuela, empezando con Cuba obviamente, Ecuador, etc., los países más o menos representados acá, que existen estos países y que pueden hacer una política aún con defectos y problemas, pero una política independiente del sistema mainstream, del sistema dominante, del conformismo, del pensamiento único, dominante, etcétera, etcétera. Esto nos ayuda, puede ayudarnos a devenir un poco menos colonizados nosotros mismos europeos por el mundo anglosajón, la financia internacional, etcétera, etcétera. El conflicto principal en el mundo de hoy es un conflicto entre la financia internacional que sofoca, mata a Argentina y también Europa con la austeridad, la reducción de los créditos, etcétera, y los pueblos que no lo aceptan. No, esto lo sé gracias del aplauso. Como se ve, no es un aplauso universal, porque esta es una opinión que se puede discutir efectivamente, que a mí mismo no me persuade muchísimo, pero bastante. Es decir, que ¿quién son los partidarios del orden internacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional? Los que imponen a los estados europeos como Grecia, Portugal, Italia también, etcétera, imponen reglas económicas que se presentan como reglas científicamente valiosas. Pero estos economistas no son dioses, son gente que se educó, han trabajado, por ejemplo, por los grandes bancos, la Morgan Stanley, todos los bancos del mundo han tenido a su dependencia economistas que ahora se presentan como los economistas que aconsejan a los gobiernos, decimos, de Europa, etcétera, etcétera, a imponer estas medidas matantes, asesinas o como se llama. Son los mismos que explican que Argentina tiene que tomar en serio los fondos buitres, etcétera, etcétera. Lo sé que esto parece una exageración, pero el punto fundamental permane la falta de una globalización alternativa frente a la globalización conservadora de la cual somos víctimas. Essa hora é muito importante em nosso país, porque em 35 cidades se hacen grandes manifestações em favor da democracia e da presidenta Dilma, que é bueno, que tiene tribulaciones muy parecidas con Cristina. Entonces hay una alianza muy importante entre esas dos mujeres que se conocen y son amigas y juntos piensan alternativas para América Latina. Hoy son los movimientos sociales populares. Domingo serán los conservadores, la burguesía, aquellos que han hecho hace pocos días un cacerolazo, pero las cacerolas llenas, entonces no sonaba nada. Y domingo ellos van a hacer una gran manifestación pidiendo el impedimento, el impeachment de la presidenta, que acaba de asumir el poder en enero. Entonces, hay un enfrentamiento que hemos escuchado aquí en estos días, 2 días, ayer y hoy, entre las fuerzas que se recomponen de las derechas nacionales, articuladas con los internacionales,
que no aceptan el movimiento nuevo que viene desde abajo y que ha transformado nuestras sociedades. En Brasil, como nunca en nuestra historia, hay mucho odio, mucha rabia pública en los periódicos, en las cadenas sociales, por todos los medios. Odio contra el PT, contra el Partido de los Trabajadores. Pero si analizamos un poco mejor, no es odio contra un partido, es odio contra los proyectos sociales que este partido propició y que ha permitido que en 8 años, 12 años, una Argentina entera fuese incluida en la sociedad ciudadana. Las clases dominantes, pudientes, no aceptan eso. Tienen odio a los pobres, especialmente a los nordestinos, esos que viven al nordeste de Brasil. Y ahí viven como 40 millones de personas que conocen una sequía como nunca en nuestra historia, que dura ya 5 años, una sequía tremenda. Y que antes invadían las ciudades por hambre, por necesidad, y ahora están tranquilos en sus casas, porque tienen la Bolsa Familia, tienen el agua, tienen los mínimos esenciales para poder sobrevivir, gracias a esos proyectos de inclusión, esos proyectos sociales. Entonces, esos grupos que son muy fuertes, y tenemos una burguesía de las más reaccionarias del mundo, según Darcy Ribeiro, que era un gran antropólogo de Brasil y socialista y hombre de gobierno, decía que son las élites más reaccionarias y estúpidas del mundo. Y según el Banco Mundial, son las que más acumulan, más que las élites norteamericanas o inglesas o europeas. Entonces es una acumulación tremenda. Con tal que 5.000 familias extensivas detienen la riqueza de 46% de la renta nacional. Eso es un escándalo, una vergüenza. Entonces, esos viven de rentas, no hacen inversiones para la producción, hacen inversiones en la especulación, que es ganar dinero sin trabajo. Y esas controlan la sociedad con las grandes cadenas, grandes periódicos, la televisión. Yo creo que la televisión Globo, que uno tranquilamente puede verla aquí en el hotel, puede ver en la América Central, todos los programas de ella, las noticias, las novelas, forma la cabeza de los brasileños, esa familia Globo, de la familia Globo, forma la cabeza de los brasileños más que todas las redes de escuelas y universidades que tenemos. Tal es su poder de penetración, sea por la televisión, por la radio, por un periódico más grande del país y otras formas de comunicación. Entonces, esos alimentan ese odio que viene desde abajo, que no es del pueblo brasileño sin más, sino que es producido y que puede crear una división muy profunda en nuestra sociedad. Entonces la estrategia nuestra es cómo desmontar ese odio, cómo en el espíritu de las bienaventuranzas, como Monseñor habló, podemos tener otra estrategia que sea profundamente humanitaria, incluyente, y esto es emancipar a las personas contra esos instintos primitivos de exclusión, de deshumanidad. Entonces, ¿cómo interpretar, digamos, este foro? Yo lo veo en el relato, digamos, de la historia de América Latina reciente, lo veo como un momento necesario de reflexión y de introspección. Estamos, lo decía Diego al instante, estamos a 16 años de la primera toma de posesión de Hugo Chávez, que fue el primer presidente que abrió esta vía.
Chávez vive y está aquí, está con nosotros, porque el espíritu de Chávez nos habita, evidentemente. Entonces, estamos a 16 años del inicio de esta neorrevolución latinoamericana. La primera fue conducida por Bolívar, San Martín, O'Higgins, los libertadores. Esta es la segunda revolución latinoamericana y estamos a 16 años. Y en la ciencia política, un ciclo de 15 años, 16 años, es un ciclo en el que, por circunstancias, digamos, debidas a el desgaste natural de las experiencias, precisamente se producen cambios. Y entonces, yo creo que es una excelente idea que al cabo de estos 16 años estemos aquí reunidos personas que han seguido de una manera o de otra, ya sea en la reflexión, ya sea en la acción, la experiencia de estos países, nos planteemos precisamente la prolongación de este ciclo en un nuevo ciclo. Que evidentemente cuando ocurre esto en el 99, la primera elección de Chávez, no era evidente. Recuerden que cuando Chávez llega al poder, hasta la palabra socialismo era una palabra que había desaparecido del lenguaje político y que el propio Chávez se guardaba bien de utilizar, porque sabía que estaba, digamos, la palabra había sido demasiado maltratada, el concepto había sido demasiado maltratado, en particular por muchas experiencias socialdemócratas. Y por consiguiente, no se trataba de definir con ese concepto de socialismo esas experiencias que empezaron a realizarse en América Latina, primero en Venezuela, luego de manera muy diferente en Brasil, luego en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, etcétera, ¿verdad? Experiencias que conocemos y que tienen como característica, hablando de todos estos países, que desde que se iniciaron, en el caso de Venezuela, desde hace 16 años, siempre han sido ratificadas por los electores. Digamos, en ningún país donde fue elegido un programa de transformación social radical, un programa neoprogresista, de inclusión social, de crítica de las políticas neoliberales, en ningún país esas políticas han sido derrotadas electoralmente. Podemos no habría sido posible sin el inmenso arsenal de conceptos, de análisis, de pensamiento y de coraje que lleva 15 años demostrando América Latina. Sin embargo, afrontamos tareas muy diferentes. Si aquí la batalla fundamental es consolidar, sedimentar, hacer irreversible, hacer institución, hacer vida cotidiana las transformaciones de época para que no dependan de una victoria electoral o de otra, para que se constituyan ya en un suelo mínimo de la convivencia que ni siquiera los adversarios puedan revertir, en Europa estamos en otro momento político. En Europa estamos precisamente en el momento de la apertura, de la capacidad de construir fuerza política que altere los equilibrios viejos y que le devuelva las instituciones a la gente, a las mayorías sociales, toda vez que es verdad que aunque las instituciones se siguen determinando, algunas de ellas, por el voto popular, ha habido una dinámica oligárquica que las ha venido secuestrando. Esto es, los ciudadanos, claro que votábamos cada 4 años, pero eso no era el elemento determinante para ver cómo iban a funcionar las instituciones
instituciones y al servicio de quién. Se ha producido todo un fenómeno de secuestro de la soberanía popular por unos poderes financieros emancipados de cualquier capacidad de control ciudadano. Y nosotros hemos dicho que es muy importante que se vote, son muy importantes los derechos civiles, claro que son importantes, son siempre nuestra gente, siempre la gente humilde la que los conquista luchando, pero no basta con eso para que haya democracia. Para que haya democracia tiene que haber condiciones reales para la gente corriente que no tiene amigos poderosos, que no es privilegiado, de conseguir que las instituciones funcionen para el interés general, que la disputa política esté abierta también para aquellos que no son poderosos, que las condiciones de vida aseguren que los ciudadanos no tengan que vivir con miedo y que si no se dan estas condiciones no hay democracia. Nuestra tarea, por tanto, es la tarea de nuevo de invención democrática, de apertura, de construcción de poder popular que sea capaz de girar unas cuantas décadas de intento de cancelar la política, de girar unas cuantas décadas de imaginación conservadora, luego me referiré a ello, pero esa utopía conservadora que se creyó que en Europa se podía desterrar la política. A todos nos ha tocado atravesar largas épocas de regímenes de democracia representativa, formación de partidos, campañas electorales, elección de gobernantes, y después de un tiempo, molestia con los gobernantes, indignación, escepticismo, desesperanza, malestar, angustia y resignación personal. Lo nuevo de América Latina, y creo que lo nuevo del florecimiento de la democracia, radica no en la negación de los procesos de democracia representativa. El pueblo vota, la gente va a votar y forma parte de su hábito. Quizás lo nuevo que está enseñando América Latina, que está mostrando América Latina, es que la democracia no se puede reducir únicamente al voto. Que el voto, que la representación es un elemento fundamental de la Constitución democrática de los Estados. Se garantiza derechos, se garantiza pluralidad, pero que paralela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento de lo democrático. Esas formas de enriquecimiento de lo democrático es la plaza, es la calle, es la democracia callejera, es la democracia plebeya, es la democracia que ejercemos en las marchas, en las avenidas, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. No se puede entender el proceso boliviano sin ese correlato, sin esta dualidad institucional. Formación de una mayoría electoral, victoria, 54%, 64%, 62%, mayoría electoral, que legitima una propuesta, una voluntad política. Pero esa democracia o esa voluntad política no podría sostenerse, no se hubiera sostenido frente a los embates de la derecha, de las fuerzas conservadoras, de los poderes externos, de los organismos internacionales. No se hubiera podido sostener si no hubiera venido aquí acompañada, enriquecida, empujada y defendida con la democracia en las calles. La democracia de la calle, la democracia de la plaza, la democracia del sindicato, la democracia de la gente reunida para deliberar sus asuntos, para protestar, para marchar, para posesionar, para defender, para apoyar, es la única manera en que las democracias contemporáneas pueden salir de lo que hemos denominado esta vivencia fósil de la experiencia democrática. Hoy en muchos países del mundo tienen sistemas electorales, claro que sí. Tienen sistemas democráticos, claro que sí, pero son democracias fósiles. Sus ciudadanos apáticos, recluidos en sus casas, con la mantequilla y el pan suficiente para el día, ¿en qué intervienen? ¿Qué deciden? ¿Deciden el destino de su barrio? ¿Deciden el destino de su departamento? ¿Deciden el destino de su país? ¿Deciden los despidos? ¿Deciden las inversiones? ¿Deciden el crecimiento de la economía? ¿Deciden la asignación presupuestaria para salud y educación? No lo hacen.
lo hace una minoría, una élite, una casta. La única manera en que la democracia en el mundo puede rejuvenecer, revitalizarse, abandonar su estado de institución fósil, repetitiva, aburrida y monopolizada por élites o por castas, es la vigencia, el vigor y el complemento de la democracia de las calles, de la democracia de las organizaciones, de la fuerza de los movimientos sociales. ¿Quién va a defender la revolución en Venezuela? La gente, el humilde, el trabajador, la vendedora, la comerciante, en la calle, en el barrio, en la comunidad. ¿Quién defendió al presidente Evo cuando nos cercaban, cuando había golpe de Estado, cuando había grupos de mercenarios dispuestos a matarnos en cada lugar donde aterrizáramos? La gente, esta democracia plebeya, esta democracia de la calle que garantiza un nuevo tipo de gobernabilidad. La posibilidad de un rejuvenecimiento de esta Europa que se presenta vieja y que a través de Podemos y de Syriza marca la posibilidad de un relanzamiento y de un rejuvenecimiento, no solamente puede ni debe radicar en las victorias electorales que son decisivas, sino que también debe radicar en un diálogo permanente y en un fortalecimiento permanente con la otra democracia, la democracia de las marchas, la democracia de las movilizaciones, la democracia de los sindicatos, la democracia de los hombres y mujeres afectados por las políticas de austeridad y que se sienten convocados a construir un destino común saliendo a la calle, reuniéndose con los vecinos, reuniéndose con los compañeros, creando un otro tipo de sociabilidad, un otro tipo de comunidad en marcha. Lo nuevo de América Latina es esta dualidad institucional llamada gobernabilidad. Hay gobernabilidad en América Latina si simultáneamente se combina fuerza electoral con fuerza en la calle. Hay gobernabilidad de los estados latinoamericanos y hay un reforzamiento de la dinámica democrática si simultáneamente la gente vota defendiendo derechos civiles y derechos políticos y si simultáneamente la gente delibera, la gente participa, la gente asume compromisos, la gente propone al Estado y al gobierno en sus ámbitos de organización local, territorial, de la calle, de la plaza, de la asamblea.